gente linda. ¿Cómo están todos, todas por ahí? Bueno, hoy estoy acompañada. Ay, qué bestia. Bueno, espero todos estén bien, todas estén bien por ahí. Hoy quería hablarles un poquito de que me han preguntado estos días. Quería tocar el tema de qué eran las programaciones, a qué me refiero cuando hablo de las programaciones, de la mente y todo eso, del desprogramar y el volver a programar. Y bueno, quería hablarles un poquito, explicarles cómo yo lo trabajo eso sobre todo. Y qué es para mí, para explicarles un poco cómo yo, mi punto de vista de esto, ¿no? Para mí simplemente las programaciones mentales son información que contenemos todos y todas. Contenemos, de alguna manera está muy relacionado incluso a nuestra personalidad. Nuestra personalidad todos sabemos que vamos adquiriendo en base al hogar, al lugar, al entorno, al ambiente, al país, a la cultura, ¿verdad? En base a eso nosotros cuando somos niños vamos adquiriendo una personalidad. Vamos tomando esa información y haciéndola propia como nuestra, ¿no? O sea, vamos viendo un poquito cierto carácter de mamá, cierto carácter de papá, entonces vamos absorbiendo determinadas cosas, que el país funciona de tal forma, las reglas del país son así, la naturaleza, el clima de este país es así, yo qué sé, vamos, viste, armando en base a todo eso que vemos fuera, lo vamos haciendo un poco propio, ¿no? O sea, formando nuestra personalidad. Entonces, eso es simplemente información, yo lo veo como información, como paquetes de información que vamos adquiriendo y que obviamente en diferentes etapas de la vida vamos adquiriendo esta información, ¿no? Son, como yo les digo, para mí son paquetes de información. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco más claro, voy a intentar. Cuando somos niños, ¿verdad? Que ahí es donde más absorbemos y donde más formamos nuestra personalidad en base al lugar donde crecemos. Vamos a poner un ejemplo, la familia tradicional, madre, padre, parte masculina, femenina y la niña. Vamos a poner una niña. Entonces, ¿qué sucede? Esta niña crece en este hogar con su mamá y su papá, por ejemplo, viendo a su padre, la parte masculina, ¿tá? Que el padre es el que sale de la casa a trabajar todo el día, que el padre es el que es el responsable del sustento de su casa, de su hogar, que el padre es el que tiene que mantener, y no solo que mantener, sino que contener a su familia, que el padre es el que tiene que sostener todo. Entonces, esta niña lo que está viendo que la parte masculina es el sustento, siempre, ¿no? El sustento, el que tiene que traer o sea, el dinero a la casa, es el que está fuera todo el día de casa, y bueno, todo... Ay, ¿qué pasa, mi amor? Es el que está todo el día fuera de casa. No, esperen un poquito. Y bueno, y del otro lado ve a su mamá, la parte más femenina, que es la que está en la casa, en el hogar, que se hace cargo de la comida, de la crianza de ella, de, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que hacen las mujeres, las madres. Obviamente, como yo siempre digo, esta niña, ¿qué sucede? Al ver eso, cuando ella niña crece con esa información, que las cosas suceden así para ella, es eso, la información es esa, que el padre, que el hombre es el que tiene el sustento, que es bueno, todo esto que les acabo de decir. Entonces, cuando esta niña sea adulta y tienda a formar su hogar, generalmente va a buscar algo muy similar a lo que ella vivió. O sea, para ella lo correcto es que el hombre sea el sustento de la casa, sea el que... Entonces, generalmente ella va a buscar eso. Pero, como la vida, y acá yo digo, acá estamos aprendiendo, ¿no? Generalmente, no digo que pasen en el 100% de los casos, pero pasa muchísimo. Esta mujer, en la edad adulta, lo que va a tender es la vida le va a dar todo lo contrario, ¿no? Me refiero a que cuando ella se enamore, cuando ella tienda a hacer su hogar, ella se va a enganchar con una persona que va a hacer todo lo contrario a lo que ella siente que es correcto. ¿Por qué?
porque la vida nos hace aprender. Entonces, ¿qué sucede? Justamente al ella enamorarse, empieza el tema de la familia, bueno, se forma la pareja, toda la historia. Al principio es todo muy, muy lindo, todos sabemos que la parte del enamoramiento es todo genial, pero después empiezan a caer las máscaras, las caretas, como yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer pretende que el hombre sea el sustento, de repente, porque es lo que ella tiene como información. No es algo que uno lo haga conscientemente, no es que estemos buscando, es que nuestro inconsciente nos lleva a eso, ¿no? O sea, porque es esa información es esa programación que contenemos. Pero ¿qué sucede? Vamos a dar con todo lo contrario. ¿Por qué? Por un tema de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, eso nos sucede a todos, casi todos. Puede ser en el ámbito pareja, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Pero generalmente nos pasa que vamos a dar con lo contrario para tener el aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando empieza la pareja a funcionar, obviamente que va a empezar a ver las trancas, las trabas. ¿Por qué? Porque no llegamos a un acuerdo, porque yo siento de esta manera, la otra persona siente de esta, estamos pensando, sintiendo diferentes formas. Entonces, obviamente que el gran aprendizaje acá es disolver, ¿no? Qué es lo que está bien y qué es lo que está bien para el otro. Pero por un tema de orgullos, ¿verdad? Que todos tenemos estos orgullos, todo este ego enorme que tenemos, entramos en guerra, ¿no? En guerra, y ahí es donde empiezan los problemas en la pareja y bueno, todas estas cosas que todos tenemos más que claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Estas programaciones lo que hacen justamente es disolver, primero que encontrar el programa desde dónde viene tal situación, y lo que se hace es simplemente disolver me refiero a sacarle, a dejar de emitir un juicio sobre la situación, qué está bien y qué está mal, porque ahí es donde empieza el problema, por eso es que estamos todo el tiempo en lucha con las demás personas, con situaciones. Sacarle el juicio y la etiqueta a las situaciones, a los programas, como yo digo. Porque para esta niña, ella ve que esto era totalmente normal porque creció en ese hogar. Pero la persona de repente con la que ella está, ella creció, ese hombre creció en otro hogar, con otra programación, y las cosas la ve diferente. Entonces, obviamente, el poder disolver cuál está bien y cuál está mal, eso nos hace que la vida fluya mucho más en armonía, ¿verdad? Que podamos vivir tranquilos, sin lucha, sin guerra, sin nada de eso. Simplemente entender que cada quien obviamente tiene formas diferentes de ver la vida, aceptar eso, ¿verdad? Que es respeto por sobre todo las cosas, como yo siempre digo, aceptar que todos vemos la vida diferente. Yo siempre digo, ponemos una situación, un caso, y ponemos 100 personas alrededor a que observen este mismo caso. Las 100 personas vamos a observar diferentes cosas, porque todos tenemos diferentes formas de ver, diferentes formas de ver la vida, las situaciones. Es muy raro que algunos podemos coincidir, pero la mayoría vamos a ver las cosas de diferentes formas. Entonces, ese es el juicio que yo intento sacarle a las situaciones, que todos vemos de diferentes formas, y que tenemos que aprender ahí es cuando empezamos a soltar estas máscaras, estas sombras, porque son programaciones, simplemente son programaciones que nos hicieron creer que la vida era así, pero la vida era así para tu padre, para esta familia, para aquella persona. ¿Entienden a lo que quiero llegar? Todos vemos de diferentes formas las cosas. Entonces, cuando aprendemos a sacarle el juicio, todo empieza a fluir de diferentes formas. Entonces, las programaciones, lo que hacemos es eso. Encontrar estos programas, por ejemplo, en el caso de esta niña, ¿no? Que ya llega a la edad adulta, está buscando que la parte masculina sea el sustento de la familia, porque ella vivió eso. Y para ella es lo correcto. Entonces, cuando se hace una desprogramación, lo que se hace es se borra de alguna forma eso, de que ella deje de ver como que tiene que ser así, que hay miles de formas que puede suceder la vida, diferentes también, que se abra a recibir otras maneras de ver la vida. A eso me refiero, porque nos aferramos tanto a una programación que creemos que la vida tiene que ser solo así, y hay millones de formas de ver la vida. Entonces, cuando nosotros sacamos este programa, disolvemos esta capita, como yo le digo, esta programación, permitimos que entren otras maneras. Entonces, ahí nos comenzamos a dar cuenta que hay millones de formas de vivir y de disfrutar la vida, que hay diferentes cosas que se nos pueden dar, pero como estamos tan aferrados a esta programación, no permitimos que entren otras cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque vemos que esta es la única manera. Entonces,
esto lo que hace es abrir el panorama totalmente, o sea, de la vida. Se abren diferentes, es como que abrir muchas más puertas, ¿no? Que permiten el fluir de la vida de otras formas, animarnos a ver la vida desde otros puntos, desde otra perspectiva, como yo digo. Entonces, eso es lo que hace la desprogramación. Y está buenísimo, la verdad que está buenísimo. Y después, cuando se logra sacar esta, que yo digo que es como un nudito que tenemos, lo disolvemos, es cuando empieza a fluir, se abren. Enseguida ocurren movimientos cuando pasa esto. Porque empiezan a aparecer otras situaciones, otras oportunidades. Hay movimientos, se mueven. Cuando uno trae lo inconsciente a lo consciente y lo sana, lo libera, enseguida empiezan a haber movimientos diferentes en la vida. Porque permitimos que empiecen a fluir otras cosas. Porque soltamos el control de que las cosas tienen que ser así, de tal manera. Entonces podemos permitir que entren otras cosas diferentes. Pero si no nos damos la oportunidad, yo sé que estas cosas son muchas veces, no es que uno lo haga conscientemente, son muchas cosas que están ahí, como les digo, esas programaciones están muy aferraditas ahí, que claro, no nos permitimos ver otra cosa, otro panorama, otra forma de ver la vida. Somos nosotros mismos que nos limitamos, nosotros mismos nos estamos limitando todo el tiempo, todo está acá, ¿no? O sea, está todo ahí. Entonces, eso es lo que yo veo como una programación. Hay diferentes formas. También yo a veces pongo el ejemplo del tema del tema dinero también, que es un tema que se ve muchísimo. Cuando un niño crece en un hogar, por ejemplo, que ve a sus papás, ¿no? O sea, quizás peleándose todo el tiempo porque falta el dinero, o porque están justos siempre con el dinero, o porque tienen simplemente problemas. Siempre sabemos que en los matrimonios muchas veces hay problemas por dinero, ¿verdad? Por las cuentas, porque no se llega, porque esto, porque lo otro, y siempre hay una discusión por tema de dinero. Entonces, el niño, ¿qué absorbe el niño? El niño no ve la profundidad del tema, ¿verdad? O sea, el niño lo que está absorbiendo es que si vos te pones en la visión de un niño, en esa situación, el niño lo que va a ver simplemente es que el dinero lo que hace traer a su hogar es problema, o sea, es malo, lo está viendo como que es algo malo. Esa es la información que al niño le queda en su inconsciente. Que lo ve, que el dinero lo está viendo como que es algo que es malo porque está trayendo problemas a su hogar. El niño ve a sus papás discutiendo por el dinero. Entonces, ¿qué le queda al niño? Que el dinero es malo, que el dinero trae problemas en la familia. Eso le queda como información grabada. Entonces, esos son programas. El niño cuando crece, ¿qué va a tender a hacer? Pueden ser los dos opuestos. O a trabajar muchísimo, todo el tiempo, guardar plata, porque tiene mucho miedo que le falte, ¿tá? Y no quiere tener ningún tipo de problemas con el dinero en su hogar. Entonces, pero generalmente se van a los extremos estas situaciones. Entonces, esta persona, de adulta, va a tender a trabajar muchísimo y no le va a importar más nada que tener el dinero. Pero se está evitando disfrutar su familia, sus hijos, no sé, millones de cosas que pueden estar sucediendo en su entorno y no las ve porque lo único que está su mente es en eso, ¿no? En que tiene que tener el dinero lo suficiente para que no haya ningún tipo de problema en su hogar, entonces, pero se olvidó el resto, ¿no? Generalmente pasa. Yo no digo que esto sea el 100% de los casos, pero se da muchísimo. Y si no, todo lo otro, lo contrario. Que tenga siempre problemas de carencia, que nunca llegue a pagar las cuentas, que siempre tenga problemas por el dinero, bueno, toda esta situación, ¿no? Siempre nos vamos a los dos polos, o al uno o al otro. Y lo que justamente hacen las desprogramaciones es borrar las dos partes y llegar a un equilibrio. Cuando entramos en el equilibrio, podemos sentir y entender qué es lo bueno para nosotros. También empezar a programarnos realmente desde lo que nosotros queremos, desde qué sería lo ideal para mí, no lo que quieren los demás de mí, sino lo que yo siento que quiero yo. Entonces, es un poco eso, trabajar esas cosas, ¿no? Eso es muy bueno, ¿no? O sea, todos tenemos programas internos, un millón. Y no solo eso, también yo a veces me voy un poquito más profundo, ¿no? Primero trabajamos como lo más que se ve, lo más normal, lo más consciente. Y a veces, nos vamos un poquito más tipo a vidas pasadas. Algunas personas le llaman vidas pasadas, yo le llamo, para mí es todo lineal, de alguna manera pasa todo en el mismo tiempo. Hay gente que no cree, pero yo sé que me consta de que sí. Las vidas pasadas también,
que bueno, por ejemplo, un ejemplo, yo que sé, hay personas que le tienen terror al agua, ¿no? Entonces, si vamos analizando un poco para atrás, ¿de dónde viene ese miedo? A gente que no quiere ni meterse a una piscina ni al agua. Otras personas, por ejemplo, a volar en un avión, le tienen terror a volar en un avión. Otras personas le tienen terror al encierro, a esos lugares que son muy reducidos, les tienen terror. Son todas fobias, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si no pasó algo en esta vida, nos vamos a otras realidades anteriores que claro, muchas veces, por ejemplo, si una persona le tiene mucho miedo al agua, puede ser que haya dado que en una otra vida haya muerto ahogada, por ejemplo, ¿no? Ahogada. Entonces, claro, ella, en su información está eso. Entonces ella con el agua no quiere saber de nada. Por ejemplo, ¿no? Son esas cositas que son como ejemplos para que se entienda un poco más. Pero cuando eso se hace sana, la manera de sanar es traer eso, darnos cuenta al consciente, o sea, traer el inconsciente al consciente, hacerlo consciente, y de alguna manera ahí se disuelve eso, se disuelve y comienza a fluir otra cosa, ¿no? O sea, se abren otras cosas. Es como trabajar en nuestros miedos. Cada vez que superamos un miedo, se abre una puerta, como yo digo, se empieza a fluir otra cosa, una oportunidad, otra nueva oportunidad, otra manera de, no sé, de lo que sea. O aparece otra persona en tu vida, que una amistad, puede ser una pareja, puede ser una oportunidad de trabajo. No sé, es como que se van abriendo las cosas y tu vida se empieza a encaminar a tu propósito, a tu línea, o sea, a tu forma, ¿no? Entonces, al soltar todas estas programaciones que no son nuestras, nos vamos encaminando cada vez más a nuestra programa, o sea, a lo que realmente queremos lograr nosotros, ¿no? Desde nuestro sentir, desde eso que contenemos acá, no lo que viene de fuera, sino lo que está acá adentro. Que yo siempre, por eso siempre digo, acá adentro, hacerle mucho caso a esa parte, ¿no? A nuestro sentir, que es lo más importante. Porque muchas veces nos dejamos arrastrar, que es algo que nos pasa a todos, por el entorno, por la situación, por la familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por todo. Entonces simplemente actuamos en base a lo que los demás quieren ver de nosotros. Nos pasa a todos muchas veces. Si somos honestos con nosotros mismos vamos a entender que nos pasa a todos. Entonces la gente pretende vernos de una manera, pero uno tiene que ser lograr encontrar su verdadera esencia, que es lo más lindo que nos puede pasar cuando nos damos con esa parte. Así que bueno, nada, esto es un poco lo que yo veo como las programaciones, simplemente es esa información, esas cositas ahí que están como programitas, que yo le digo programitas mentales, simplemente hay que disolverlos para que, bueno, empecemos a ver la vida de diferentes, o sea, podemos empezar a ver la vida de tantas formas. Y no etiquetarla en una forma que tiene que ser así, porque eso es lo que nos pasa a muchos. Es como que nos quedamos ahí y no salimos de ahí. Entonces, claro, la vida no fluye, o sea, estamos siempre teniendo problemas, siempre se nos trancan las cosas, siempre nos pasan cosas, porque estamos ahí, no salimos de esa zona, ¿viste? De esa forma. Entonces está bueno porque la vida simplemente, como yo digo, es movimiento, entonces hay que permitirnos abrirnos a la vida, a que vengan otras cosas nuevas, a ver otras perspectivas, otras formas. Hay tanto para ver que... Pero bueno, hay que permitirnos abrir, soltar. Las resistencias son muy fuertes a veces. No se imaginan cómo se resiste esa parte, ¿no? Nuestras sombras, nuestros miedos, cuando empezamos a trabajarlos muchas veces se nos hacen tan fuertes que nos hacen doler mucho, porque nos resistimos a no querer soltar. Es tan fuerte a veces el ego, esa sombra que contenemos, que preferimos, no sé, los digo porque me ha pasado, yo era así, creo que para orgullosa era la peor del mundo. En mi momento hace tiempo ya solté todo, pero no saben lo que cuesta. Esa parte de tu sombra te va a luchar tanto para que vos no des ese paso. Muchas veces es la resistencia, ¿no? Pero bueno, se puede lograr, y cuando uno da esos pasitos, es como que sentís a veces que se te descuelgan 3 personas, 4 o 5 de la espalda, que las tenías ahí prendidas. Bueno, se siente así, tal cual, cuando uno logra deshacer uno de estos patrones, ¿no? Que se siente mucho así, porque no es tuyo, es como que le venís arrastrando. Entonces parece que tuvieras, cuando uno logra, realmente a mí me ha pasado, cuando uno logra disolver estas cosas,
parece que se te descuelgan 3, 4 personas de la espalda, una cosa así. Y es como que uno se empieza a sentir más liviano y como que, wow, ¿por qué no hice esto antes? Les juro que sucede eso. Y aparte se empieza a ver inmediatamente que se empiezan a mover cosas diferentes, ¿no? A nuestro alrededor, empiezan a surgir cositas, que está buenísimo. Así que bueno, nada, espero que haya quedado claro. Les mando un besote enorme. Que tengan un hermoso, hermoso día. Bye, bye.